Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio técnico del Colegio de Ingenieros Civiles. Siempre es un gusto que nos permitan ingresar a todos sus dispositivos electrónicos y en donde nos estén viendo. Así que siempre es un gusto, siempre es un placer poder compartir con ustedes. Y recuerden dejarnos sus comentarios en las redes sociales y demás y darle compartir a todos estos conversatorios que siempre tenemos por acá. Siempre las temáticas que tenemos son de mucha actualidad, muy vinculantes a nuestra realidad nacional y bueno, hoy no va a ser la excepción. Hablaremos de infraestructura para la resiliencia climática y el manejo del agua. Y tenemos dos expertos que nos acompañan por acá, don Rafael Oremún y don Carlos Picado, ¿cierto? Así es. Así es. Picado Rojas y Oremuno Vega. Correcto. Para hacerle honor a sus madres, Vale. señoras madres. Lo agradecerán, me imagino. Claro que sí, claro que sí. Un gusto tenerlos por acá. Igualmente, Francisco. Y voy a permitirme hacer algo un poco diferente. Y es que este tema de la resiliencia es muy propio de las ciencias sociales. Es muy propio de algo, y me lo voy a permitir, no tan ingenieril, digámoslo así. Entonces, cuéntenme un poco cómo es esto de infraestructura para la resiliencia climática y empecemos por ahí. ¿Puedo? Por supuesto, sí. Adelante, don Carlos. Entre gentes del área de las ciencias sociales, yo te diría que estás equivocado. Sí. En realidad, si bien podría tener un origen en su epistemología así orientada a temas sociales, el concepto fue olvidado. En realidad son los ingenieros de la metalurgia los que lo recuperaron para referirse a calidades o capacidades de los materiales. Y los ingenieros lo recuperaron para hablar de resiliencia de la estructura. Y ahí le dejo la palabra a Rafael, que puede dar cátedra aquí entre los ingenieros de cómo dentro de los conceptos de la ingeniería se utiliza. Y lo han utilizado antes que las ciencias sociales modernas, ¿verdad? Claro. Sí. Sí. Para empezar por ahí, luego podemos empezar a hablar de lo que significa en el ámbito de lo social el tema de la resiliencia. Claro que es importantísimo, ¿verdad? Don Rafael, cierto, nos ponía usted un ejemplo como de un material que se devuelve a su estado. Sí, efectivamente, lo que se ha denominado resiliencia también viene muy ligado de lo que es el concepto de la elasticidad, que es la capacidad que tiene un material o un elemento que al ser esforzado, digamos, al aplicársele una fuerza o algún tipo de carga, se deforma, pero si usted le quita esa carga, el elemento vuelve a su posición o a su condición original. Y el ejemplo más clásico que está en todos los libros de textos y en todos los laboratorios es agarrar una liga y estirarla, y pues por supuesto el material de la liga se estira y usted la suelta y vuelve a su estado original. Entonces eso es lo que se llama, bueno, se va a llamar elasticidad, y que es por extrapolación el concepto de resiliencia. Tal vez aquí sí es importante mencionar que en términos de la resiliencia de las estructuras, pues la idea no es que vuelvan a su estado original, sino que vuelvan a un estado mejor, ¿verdad? Que no estemos manteniendo el riesgo a que quede sujeta una estructura ante un evento natural como puede ser una inundación, un sismo, una erupción volcánica o cualquiera de estos fenómenos naturales. Claro, pero entonces ahí es donde haríamos el empate con este concepto, digámoslo así, de la ingeniería con algo que también todos en los entornos sociales nos los compromete y nos los dinamiza, ¿verdad? Sí, en ciencia social la palabra de la resiliencia empezó a ser usada por la psicología, y una orientación de la psicología que es la psicología evolutiva. Básicamente con una consecuencia, digamos, muy fatal, en el sentido de que la psicología evolutiva es una psicología nacida en los Estados Unidos, orientada a tratar de determinar básicamente si existían personas que tuviesen esa capacidad que refleja Rafael así como un símil de capacidad de personas de, a pesar de pasar por una situación traumática, tenían la capacidad de recuperarse. Y en la visión, vos como psicólogo, una visión muy limitada de lo que esto significaba. Y digo limitada
porque esa capacidad quedaba establecida. Es decir, personas ya habiendo pasado el proceso de socialización, entonces el proceso evolutivo en la psicología es el niño que nace y crece, y entonces en ese crecimiento hay un proceso de socialización, y en ese proceso de socialización están los elementos que hacen a una persona resiliente o no. Entonces hay una serie de factores que van desde los hábitos, desde elementos cognitivos, elementos fisiológicos, etcétera, que conjuntan todo, ¿verdad?, como individuo y que los hacen sí o no resiliente. Entonces eso tiene una situación bastante fregada, y es que al final es un resultado. Claro, como un estático. Exacto, es un resultado y significa que sos o no lo sos. Sí. Desde la psicología evolutiva, entonces se inventaron test para determinar quién es o no resiliente. Entonces imagínate una persona que tiene inseguridades de sus capacidades, ¿verdad? Y va y se hace un test. Ya el hecho mismo de que tenga esas inseguridades implica algún elemento de su evolución con preocupaciones de esa naturaleza, y va y se hace ese test y resulta no resulta que resiliente. no. Lo frustra todavía más, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el concepto de la resiliencia ha ido, valga el término, de donde nació, evolucionando en otras corrientes de la psicología, como la psicología social, y se habla básicamente de procesos de la socialización, ¿sí? Pero en donde aparecen factores protectores. Este concepto de factores protectores es muy importante porque se puede utilizar en elementos de la psicología, muy de la psicología social, en donde esos factores protectores, la familia, las redes de apoyo, las condiciones económicas, y son todos los factores que conducen a que una persona pueda ser o no resiliente. Entonces, si te das cuenta, hay que trabajar sobre los factores protectores, y existe la posibilidad de una dinámica, un elemento más dinámico de lo que puede ser la resiliencia. No quiero monopolizar los términos, pero una socióloga alemana de apellido Grottenberg, ella viene y utiliza esos conceptos de los factores protectores y dice: los sistemas sociales pueden ser resilientes, ¿verdad? O hay factores sociales que hacen resilientes a grupos humanos. Y a partir de este concepto de factores protectores, que por cierto en la sociología no están suficientemente desarrollados, podemos llegar a considerar eso. Y entonces, para amarrar con la ingeniería y con todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo de la infraestructura, podemos considerar un sistema social, una comunidad, una zona urbana, etcétera, ciertos factores que nos hacen como sistema social resilientes. Uno de esos puede ser la infraestructura. Vea que un ingeniero le puede hacer un análisis de resiliencia a la infraestructura, pero nosotros podríamos considerar los elementos que conforman todo el sistema de vida en un entorno urbano como factores en donde se potencia o no la resiliencia de nosotros como seres, como sistema social. Y lo dejo ahí porque entonces sí se puede utilizar, sí se puede hablar en diferentes dimensiones de lo que es el tema de la resiliencia. Termino nada más con un elemento, con una evolución del concepto donde no solamente la capacidad de volver a su estado original. De hecho, en ciencia social y en ciencia histórica no hay posibilidad de una vuelta al estado original, Sí, no se puede. sino de una capacidad de enfrentar y transformar frente a aquello que me causa un trauma. Y cuando digo transformarme yo, transformar el sistema social y transformar los factores amenazantes que me provocan aquellos elementos que pueden ser traumáticos. Claro, porque sería imposible de alguna manera retornar a un entorno que ya pasó, porque de todas maneras ya pasó, no se podría. Pero me llama mucho la atención el concepto y todo esto que usted, don Carlos, nos expone en función de volver a la infraestructura, no un estático, ¿verdad? No algo establecido y ya, sino un dinámico que responde un poco a las necesidades del entorno y a estas necesidades también de modificación del propio entorno, ¿verdad, don Ronald? Sí, efectivamente. Digamos, la infraestructura como tal, digamos, normalmente, sobre todo en esto del agua, tenemos un concepto en el que decimos, bueno, tiene que haber un límite para el diseño y para la construcción. Entonces, ese límite viene dado por un nivel de riesgo asociado que como sociedad aceptamos. Y entonces decimos, bueno, no podemos diseñar, yéndonos a la parte de los pluviales, en la parte urbana, no podemos diseñar un pluvial
para lo que se denomina la tormenta máxima probable. Es decir, como si se sacara la atmósfera y todo el agua contenida en la atmósfera nos cayera. Porque esta es la cantidad de agua que nos va a caer, que no habría manera. No hay cómo responder. No hay cómo responder. Primero porque la infraestructura es tan grande que no tendríamos dónde ponerla. Y en segundo lugar es tan cara que tampoco la podríamos esquiar, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es, bueno, aceptamos que la que tiene una probabilidad de ocurrir una vez en promedio cada 25 años, o cada 10 o cada 50, digamos, nos ponemos de acuerdo. Y para eso diseñamos. Pero entonces surge la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si diseñé para la que va a ocurrir en promedio una vez cada 25 años y si se da la de 50? Y entonces entramos en un juego que es como un círculo vicioso. Bueno, voy a diseñar para la de 50 y si se da la de 100, y de ahí podemos seguir escalando hasta llegar nuevamente a la tormenta máxima probable. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que al final decimos, bueno, la hacemos para la tormenta con 25 años de periodo de retorno, pero no tomamos las precauciones, lo que yo llamo los fusibles, para que esa infraestructura, si se da una tormenta fuera de la condición de diseño, la infraestructura no solo siga operando apropiadamente a lo que su capacidad da, sino que además se disponga del excedente de manera que no dañe la infraestructura, pero tampoco dañe digamos, la infraestructura de la gente, digamos, sus casas, sus vehículos, o sea, todo el resto de cosas que van a tener consecuencias por el excedente que no pudo conducirse por el sistema pluvial. Claro, pero ahí hay un tema, por ejemplo, con esto de evidentemente en los sistemas pluviales, un poco conversándolo con anterioridad, sabemos que impactan, ¿verdad? Que todos estos desastres impactan. Y ahora usted decía, don Rafa, que la idea es que aunque pase este evento, que está, digamos que probabilísticamente hablando es menos probable que lo que pasa cotidianamente, pues esto, ¿verdad? Que la gente tenga la menor cantidad de impacto en su cotidianidad, porque en definitiva, pues los desastres interaccionan con la cotidianidad de la gente, ¿verdad? Y eso es altamente costoso para las personas. No solo es altamente costoso para las personas, es costoso para el país. En diferentes niveles, digamos, si la infraestructura se daña, se dañó un puente, se dañó una alcantarilla o un pluvial, reponer eso implica que yo tengo que sacar dinero de alguna otra actividad que planeaba hacer o alguna otra inversión que el país planeaba hacer para recuperar algo que ya tenía. Entonces, en ese sentido, ya como país vamos perdiendo. Pero por otro lado, digamos, un sistema pluvial también tiene la importancia de conducir las aguas de escorrentía de una forma segura hacia los cuerpos receptores, digamos, los cauces de los ríos. Ajá. Y eso es algo fundamental. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto carros que andan flotando? Desgraciadamente ahora todas las semanas vemos unos, por lo menos. Sí, o gente, bueno, hay algunos videos de gente que va caminando por la calle, no se percata de que la tapa de la alcantarilla se salió y se cae en la alcantarilla. O se tropieza y la corriente también lo lleva, la persona se golpea. O sea, no estamos conduciendo las aguas de escorrentía de manera segura hacia los cuerpos receptores, que es una función o un objetivo básico del sistema pluvial. Y a eso súmele todo el costo. Me acuerdo, no sé, tal vez hace unos 10 años de una tormenta fuerte que hubo en la zona de Heredia y fallaron o colapsaron 7 puentes. Entonces mucha gente no se percató porque eso fue en la noche y bueno, aparte del aguacero y todo, pero mucha gente no se percató de que cuando iba para su trabajo, el camino que utilizaba, de ya no había puente. Entonces no había cómo llegar. No había cómo llegar al trabajo. Entre que tenía que dar vuelta y buscar por dónde irme, ya solo ahí súmele el costo del combustible, más el tiempo muerto no productivo de la gente que anduvo dando vueltas por todo lado tratando de llegar a su trabajo. O sea, son costos que si usted los va sumando de uno en uno,
al final de cuentas son costos muy onerosos para el país. Es algo que sin duda, don Carlos, nos impacta también a nivel económico, por ejemplo. Sé Sí. que hay cifras Sí, de esto, ¿verdad? me estás hablando del nivel económico y entonces yo le voy a hacer una precisión también de cosas que le he aprendido a los economistas. Dentro de lo económico, el tema financiero. Ajá. Y el tema financiero básicamente tiene que ver con las decisiones respecto a gasto y costos que en el futuro tengo que asumir, incluso por cosas que no preví. Entonces, ¿cómo es que se llama? Rafael planteaba ahora el tema decía, de la evaluación del riesgo y el riesgo aceptado. Ujú. Ojalá que la inversión que yo hago como persona a la hora de construir una casa o que hace una institución a la hora, o una empresa a la hora de construir una infraestructura esté basado una determinación, un cálculo del riesgo y la estimación del riesgo que yo espero y que estoy dispuesto a aceptar. El problema que tenemos desde mi punto de vista, que incluso puede ser cultural, es que somos cero tolerantes al riesgo. O sea, en el sentido de que pretendemos que hacer las cosas e incluso invertir en temas de actividad productiva, en mis actividades y demás, y no pensar en la posibilidad de que puedo perder. Cuando yo me meto en un negocio, lo que pienso es en ganar, pero no hago la Claro. estimación de cuánto puedo ¿Cuánto perder. puedo perder? Y a veces la apuesta es más hacia perder, dependiendo de lo que me meta. Y eso son decisiones financieras alrededor del tema del riesgo. Y entonces, por ejemplo, lo asumen mucho los agricultores, o lo asumo yo desde que compro un carro, o lo asumo yo de donde decida construir mi casa, si no tengo una adecuada valoración del riesgo donde voy a construir. Y voy y construyo, y pretendo que el ingeniero me reduzca los costos hasta donde pueda. Con malas, por ejemplo, ahora hay mucha gente presionando a las municipalidades para poder construir en las zonas altas, zonas altas, de sí. aquí cercanas al Valle Central. Y eso significa valoración, ¿verdad? Bueno, aquí los ingenieros me pueden regañar, pero de las condiciones del suelo para saber cuáles son las cimentaciones que tengo que poner y una adecuada fiscalización de la municipalidad de ver si esas cimentaciones se están cumpliendo. Pero la presión del dueño de la casa para que el ingeniero no lo haga invertir demasiado. Y luego vienen las consecuencias. Entonces, queremos ahorrar, queremos ahorrar, no queremos tener riesgo, pero cuando el riesgo se consuma, hasta queremos ver si el Estado se hace responsable por el daño que me provocó a mí. Doy un ejemplo, en Calle Lajas, aquí en Escazú, cuando se dio la emergencia Thomas, las casas que dañaron no eran casas de interés social, y eran casas de nivel medio. Y la gente tenía expectativa de que el Ministerio de Vivienda les resolviera las casas que se habían perdido y no tenían un seguro. ¿No? Entonces, y no era posible porque el Estado solamente puede resolver con casas de interés social. Aparte que tenés que cumplir condiciones condiciones socioeconómicas para poder calificar para tanto. Entonces, te das cuenta que hay decisiones pero, ¿cómo decirlo? Decisiones que se toman, pues al final de cuentas es decisiones y decisiones que no se toman. Lo que uno deseara es que esas decisiones fueran decisiones conscientes en función del riesgo que tenemos. Y ahí viene entonces el tema de la resiliencia por una razón. Cuando yo me meto en un negocio y cuando hay, por ejemplo, un servicio público, por ejemplo, una carretera, que es el servicio de transporte, o las funciones del ICE, que es dar electricidad, telefonía, y se crea infraestructura, ahí está el detalle, digamos, de una labor que no debería ser solamente ingenieril, y es que construye infraestructura. Pero hay que recordar que se construye infraestructura en función del servicio público al cual está orientado. Claro. Entonces, cuando hablamos del concepto de resiliencia, el razonamiento a la hora de construir es cuál es el servicio al cual está orientado esa infraestructura y cómo preveo yo, cómo planifico desde la construcción misma hasta el mantenimiento y la operación, la capacidad de recuperación de esa infraestructura. Y entonces ahí, desde la perspectiva del riesgo, hay varias formas de administrar el riesgo. Hay una parte que tiene que ver con la inversión que hice yo de una infraestructura de muy buena calidad, en un buen lugar, con una buena y adecuada medición del riesgo presente, pero también
en términos de la operación, las labores de mantenimiento que tengo que tener y hasta las previsiones de cómo en caso de que ocurra, porque hay que pensar que el riesgo se materializa tarde o temprano. Hablas de los periodos de recurrencia, tarde o temprano llega ese periodo de recurrencia y entonces hay que recuperarlo. Entonces, ¿qué decisión tengo yo? A nivel presupuestario o a nivel de transferir el riesgo, por ejemplo, a través de un seguro. O finalmente, cuando tengo que aceptar que puede haber una pérdida total y entonces como sistema social, como Estado, como municipio, como lo que sea, tengo que saber que hay un momento en que tengo que invertir en recuperar el daño que se dio. Claro, pero qué interesante es lo que usted nos plantea, don Carlos, porque ahí hay un par de temas. Uno que, ¿verdad?, vincula mucho con los profesionales en ingeniería, que tendría que ver un poco incluso, y no es peccata minuta, no es poco, No. que tendría que ver un poco con la función y hasta el proceso ético de esta función del ingeniero, de decir, vea, esto se puede, esto no se puede, esto se puede de esta manera, con estos riesgos, ¿verdad? Y toda como no, yo, por construir su casa, yo, aunque sea el ingeniero, no le puedo decir que sí a todo. Tengo en algún momento que decirle no, o tengo en algún momento que decirle, esto es así, así, por esto, esto y esto y esto. Eso es uno. Esto puede ser así, pero ahorre porque tarde o temprano le va a pasar eso. Claro, pero lo otro también es la dificultad de los usuarios de querer tener algo en las condiciones que a mí se me ocurra, solo como a mí se me ocurre, porque a mí se me ocurre, sin contar, pues, sin tomar en cuenta todo lo demás, ¿verdad? Entonces digamos que es una diada complicada. Es complicado. ¿Verdad? Por ejemplo, para ustedes los ingenieros, ¿cómo hacer para que esto empate? Yo creo que el cómo hacer para que esto empate, y creo que usted lo dijo muy bien, es que como profesionales en ingeniería y en arquitectura sepamos poner el límite de lo que se puede y lo que no se puede. Porque empezando incluso por el Estado, cuando el Estado saca un concurso, siempre el mayor peso, casi siempre, digamos, es el proyecto más barato. Sí. Y ese más barato Más no barato necesariamente en la construcción, digamos. en la construcción, Ajá. pero puede perfectamente ser que no estemos contemplando ese análisis de riesgo que nos está comentando don Carlos, que se pretenda hacer algo mejor y que se nos diga no porque no tengo el dinero, no porque no es necesario. Y bueno, y ahora tenemos un ejemplo, de un momento a otro ahí a esa radial de Taras La Lima y le quitaron la parte superior de la carretera, Ajá, sí. diciendo que no es necesaria. Y hay estudios que dicen que esa carretera, si ya de por sí está colapsada, en 10 años va a ser un parqueo, porque le quitaron la parte de arriba, porque ahora ya no hay dinero. Entonces, digamos, desde ese punto de vista hay muchas cosas en las cuales como país hemos sido muy, muy permisivos. Y en el manejo de las inundaciones se nos ha ido la mano. En el país hay registros desde el siglo XVIII de inundaciones. Desde el siglo XVIII. 1700. 1700, digamos, hace... Te corrijo, con todo respeto. Sí, sí, Cuando los españoles vinieron a fundar la primera ciudad de Garcimuñoz, sí. en los 8 meses después hay una acta del gobernador que comunica a España que el viento, el agua y la lluvia no permiten poner esa ciudad ahí. Y Sí. se vinieron de allá, de la parte occidental, a instalarse al Valle del Huarco, que a propósito de conceptos, el Valle del Barro. ¿Verdad? Para Sí, que sí. entendamos a dónde se estaban instalando. Entonces, el antecedente, perdona que te lo diga así, ¿verdad? Pero No, el no, antecedente no, puede ser digamos, hasta precolonial, ¿verdad? Sí, sí, o sea, que sí, estaba ahí en la confluencia del Coris con el Turires, ahí es donde se Exacto, fundó sí. la ciudad del lodo. Exacto, La ciudad del lodo, Sí, claro, sí. y las referencias, digamos, en archivos nacionales, Sí, digamos, sí, de sí. inundaciones de zona atlántica, zona norte, Guanacaste. De hecho, ahora me llamó la atención de que están hablando, por ejemplo, gente que en Punta Arenas dice, es que nunca había llovido así, esto nunca se había visto. Y está bien, la vida promedio nuestra ronda los 80 años, ¿verdad? Sí.
pero si usted se va a archivos nacionales, y curiosamente como más cercano a esta época, creo que es la Gaceta de 27 de octubre de 1861, donde el periodista dice, bueno, primero tiene una introducción bastante simpática porque dice que las lluvias han sido muy imprudentes en el país. Ah, las lluvias han sido muy imprudentes. Sí, así Bueno, empieza. ok. Pero entre las cosas que comenta es que en Punta Arenas poco ha faltado para que la gente tenga que andar en zancos, que Esparza está totalmente inundada, que en el monte del Aguacate se ha deslizado completo y que las inundaciones se han dado por todo el país. Incluso menciona que el Reventazón y el Pacuaro, o el Reventazón era frente del Pacuare, o el Pacuare el Reventazón, como usted lo quiera ver, ¿verdad? Pero que durante la crecida de ese año, que fue extraordinaria, el Reventazón se separó del Pacuare y le fue a pegar al Parismina. O sea, estamos hablando de un año que... Un evento lluvioso totalmente por extraordinario. cada 25 años. No, eso es como cada 150 o más, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, estamos hablando de un año que en términos de lluvia debió haber sido, pero totalmente extraordinario. Lo que pasa es que sucedió, ¿qué? Hace No había Facebook. No había Facebook, sí, Pero- y hace 160 años. Entonces, ninguno de nosotros, o de los que vivimos actualmente, le podemos decir qué fue lo que pasó hace 160 años ya, o más, ¿verdad? Entonces, en términos de los fenómenos en sí, digamos, como tal, de estas inundaciones, tenemos que mantener, o sea, vamos a ver cómo lo digo, tenemos que preparar nuestra infraestructura para cuando se dan fenómenos de ese calibre. Sí. Y nosotros como sociedad estar preparados para decir, vamos a poder manejar eventos ordinarios, pero habrá eventos extraordinarios en los cuales nos vamos a ver afectados. Sí, pero ahí hay una observación que hacer que es importante, es que la estaba señalando, pero está ahí, está dicha ahí. Implícita. Sí, es implícita en lo que está diciendo Rafael. Eh, digamos, como hecho consciente de desarrollo en nuestro país, el tema de que aquí llueve es un hecho real que no vino con el cambio climático. Es nuestra historia, es nuestro antecedente. Nuestro antecedente, Es parte de nuestro ser el hecho de que aquí llueve los 12 meses del año. ¿Verdad? De hecho, Costa Rica, junto con Panamá y Colombia, es el territorio en el mundo donde más llueve. En los registros que hay. Esto es muy interesante. Se dice que Costa Rica está en el tercer puesto, pues es que delante está Panamá y Colombia. Es muy vacilón que estemos cerca, ¿verdad? Estamos muy cerca. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces hemos aprendido a vivir con eso y de alguna manera lo hemos normalizado. Y lo que alguna vez hablaba con compañeros del MOP, ingenieros, sobre este tema es que en el tema constructivo se había tenido poca conciencia de lo que representaban o la necesidad de manejar datos sobre precipitación, sobre comportamiento del suelo alrededor del tema de las lluvias. Un tema interesantísimo que hablaba con la directora de puentes era que los daños en los puentes resultaban relevantes por lluvias cuando había un evento muy intenso, pero que estaba precedido de un periodo de lluvias que fueran lentos, que fueran pocos, ¿verdad? Pero que provocaban saturación del suelo, ¿verdad? Y que luego provocaban que cuando había una lluvia muy fuerte, una tormenta tropical, entonces las bases colapsaban. Y no me meto mucho en eso porque no soy ingeniero. Pero ¿cómo es que se llama? Pero aquí el tema es básicamente que entonces el diseño de los puentes no tiene en consideración, no ha venido teniendo en consideración datos muy relevantes que tienen que ver con la hidráulica y que tienen que ver con el nivel de precipitaciones y que tienen que ver con una serie de elementos. Entonces, hoy en día, justamente, cuando se viene el tema del cambio climático, si algo aporta a nuestra cultura, y diría la cultura profesional también, es el tema de la necesidad de los datos que tienen que ver con las lluvias. Entonces, ahí yo quisiera llegar a un elemento importante y es el tema de que, porque no hace falta eventos intensos, no hace falta que venga un elemento de recurrencia de cada 100 años para hablar de que aquí nos vamos a ver afectados por lluvia, porque un periodo estacional de lluvia muy frecuente, muy regular, ustedes lo oyen cuando nos dicen que tenemos una alerta. Dicen hay saturación de suelos. Saturación de suelos significa que es más susceptible a que tengamos problemas de inundación y de deslizamientos. Y luego el tema mismo de que las inundaciones no vienen solas, vienen con deslizamientos y vienen con daños en infraestructura.
Entonces, una infraestructura puede constituir, puede haber una inundación, un deslizamiento puede ser una amenaza para una infraestructura. Correcto. Pero una infraestructura también es una amenaza para la población que vive ahí. Una infraestructura mal construida. Entonces, para hablar de los elementos dinámicos, de lo que tiene que ver con todo esto, nosotros hablamos más del concepto de multiamenaza alrededor de todo esto. No se trata solamente de que hay una precipitación alta, es que hay cuerpos de agua que se desbordan, pero además de eso no son solamente los cuerpos de agua. Es un suelo que se satura, que puede haber un deslizamiento, etcétera, y hay muchos factores ahí que se combinan. Entonces, no me quiero extender mucho, pero el tema es que con eso tenemos que vivir. Con el hecho de que... Claro, es como una constante, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Y esa constante se llama amenaza, es lo que quiero llegar. Pero hay una serie de factores que es donde yo quisiera repuntar un poco para hablar de la resiliencia, que es el tema del factor de la vulnerabilidad presente ahí. Sí. Porque ahí hay un punto, bueno, dos puntos importantes también en lo que dice Carlos. Pues en este país, por ejemplo, si exceptuamos los puentes que fallaron en el sismo en Limón, todos los demás han fallado por crecidas. O sea, es un problema, eso no es un detalle menor. es un problema hidráulico y para extrapolarlo un poco, no tenemos la exclusiva. Hay un estudio, se me escapa el nombre ahorita, un par de ingenieros gringos que hicieron una revisión aleatoria en el mundo sobre las fallas de estructuras de puente y llegaron a la conclusión de que el 60% de los puentes en el mundo fallaron por problemas hidráulicos. Hidráulica. Sí. Entonces, digamos, nosotros nos hemos lucido de que no hemos considerado, como dice Carlos, de las condiciones meteorológicas, digamos, de precipitación que rigen en el país. Y llegamos y decimos así, es que hay un río sin pasar el puente de aquí para allá. Y no estamos haciendo análisis de niveles, de velocidades, de caudales, o sea, hasta muy recientemente hemos empezado, digamos, y creo que también gracias a... Y conciencia de la falta de información que tenemos sobre eso. tenemos sobre eso. Y creo que también, digamos, eso ha sido una insistencia de la Contraloría de que creo que le ha insistido sobre todo a la Comisión Nacional de Emergencias de no reconstruyan el riesgo. Si ya el puente se lo llevó el río una vez, si lo vuelve a poner ahí, se lo volverá a llevar. Si lo pones en las mismas condiciones. Tal vez pueden estar ahí, pero hay que hacer otra cosa. En unas condiciones diferentes. Es donde vamos, el tema de la resiliencia. Hacer las resiliencia. cosas distintas para hacer transformación. Claro. Sí. Claro. Sería volver a poner el puente ahí porque de repente ese puente soluciona algo para la comunidad, pero no puede ser el mismo puente. Es correcto. Tendría que ser un puente distinto. Perdón, como estamos hablando de un ambiente de los ingenieros, habría que decir que ahí es donde la ingeniería tiene una oportunidad. Es donde tiene la oportunidad en el tema de la reconstrucción, que no hay que reconstruir igual, y en el tema de lo que empieza de nuevo. Te voy a hacer un comentario, voy a echar aquí al agua a un ministerio. Alguna vez hicimos una estrategia para el sector de educación, la primera estrategia de gestión de riesgo del Ministerio de Educación, y entonces planteábamos la propuesta, hay que reconocerle a Vanessa Rosales, ingeniera, que era presidenta de nuestra institución, que vino y dijo, yo quisiera que el ministerio se comprometiera con un tema de asegurar la infraestructura educativa. Pero entonces, ve qué reto, ¿eh? Entonces vinieron las autoridades del medio y decían, nos parece interesante, pero hagamos una cosa, el compromiso viene con la infraestructura nueva. Con la infraestructura vieja resulta muy caro porque habría que hacer demasiado renovación o cambio en la infraestructura, reforzamientos, etcétera, para poder ponerla en condiciones tales que se pueda asegurar. Pero entonces, nada más, en la creación de la infraestructura nueva hay una oportunidad para hacer el cambio y un planteamiento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, en todo lo que tenga que ver con la renovación urbana. Pero el tema es porque, un dato, usted dijo ahora una frase y don Rafael también pues la comentó, que quizás tenga que ver un poco con esto, y es la normalización del riesgo. Porque bueno, a ver, sí, perfecto, si este puente se lo lleva al río por un problema hidráulico, vamos a hacer uno y vamos a tomar en cuenta todo lo demás. Pero... y si no se lo ha llevado al río, tenemos que esperarnos a que el río se lo lleve para poder hacerlo, porque entonces nos resulta muy caro. Eso sería normalizar el riesgo. Vea, yo voy a poner un ejemplo en esa línea que pone Carlos, ¿verdad? O sea, imagínese que el sector salud hubiera tomado la misma decisión con respecto al código sísmico.
El hospital médico no estaría acondicionado Correcto. con la normativa actual del Código Sísmico. O digamos, el sector cultura. Se puede ir hoy al Teatro Nacional y lo ve exactamente igual, pero tiene Viga Corona y Sí, tiene condiciones antisísmicas en medio de todo lo que se le pudo hacer al teatro, que fue después del sismo de abril del 91. Y ahí está, o Después sea, del terremoto de Limón. sí, usted entra ahí con toda la certeza y la seguridad de que ese es un edificio seguro. Claro, ahora, ¿por qué el país va a ser tan mezquino de decir, ah, bueno, si yo tengo una escuela que la inauguró don León Cortés, de ahí esa no la voy a no la voy a asegurar? ¿Y los niños que van ahí? Sí, correcto. Sí. Sí, o sea, es que hay un razonamiento y vuelvo yo otra vez con el tema financiero. Es que todas esas decisiones que tienen, a veces vienen y nos dicen lo siguiente, no, le va a salir más barato, o sea, construir previendo el riesgo no resulta mucho más caro, eso es mentira, en el corto plazo resulta más caro, es en el largo plazo donde viene el beneficio de los costos, del costo evitado que se denomina, del costo evitado Correcto. por la pérdida o la pérdida evitada, y entonces es ahí, pero es a largo plazo que podemos tenerlo. Entonces, cuando hablamos de la infraestructura que se creó en algún momento, posiblemente no se tomaron esas previsiones, y entonces venir y decir que, que, que tomemos esa decisión es una decisión financiera muy elevada. Entonces, la apuesta, al menos como elemento de oportunidad, es con la renovación de la infraestructura que tiene que irse dando. Pero, Carlos, yo voy a ir, digamos, a un enfoque que también como país creo que nos ha hecho mucho daño. O sea, de un momento a otro decimos, digamos, volviendo al tema de las inundaciones, bueno, es que tenemos que proteger las llanuras del Zigzaola. Y resulta que desde donde sale de la montaña hasta la desembocadura son 60 kilómetros. Si usted dijera que, bueno, el Zigzaola no me sale tan bueno como ejemplo, porque uno, digamos, diría, si lo que voy a hacer es diques, no son 60 kilómetros, son 120, porque es de lado y lado, ¿verdad? Sí, son dos Claro. lados. Lo que pasa es que con el Zigzaola les trataríamos a Panamá al lado de ellos, ¿verdad? Pero bueno, pero digamos el río Sucio, Sí, que son el 30 Sucio, kilómetros, ¿verdad? Al final son 60 de obras que tengo que hacer. Pero entonces todo el mundo dice, ¿pero cuánto es lo que hay que invertir? Son millones de millones. Y sí, pero no tenemos plata. Entonces hicimos el estudio, hicimos el análisis económico, financiero, y al final decimos, no tenemos plata. Y eso se muere ahí. Yo lo que propongo es, ¿por qué no lo pensamos diferente? ¿Cuánta plata tenemos el año entrante? ¿Cuál es el sitio más crítico? Empecemos por el Sí, sitio más hagamos crítico, algo. ¿ya? Porque entonces usted puede decir, bueno, este año invertí en 2 kilómetros y el año que sigue invertí en estos dos y después en aquellos 5. Y cuando usted se da cuenta, pasaron 10 años y usted completó la infraestructura para hacer la protección del área, o digamos el manejo de la inundación como tal. Claro. ¿Ya? O sea, yo siempre pongo como ejemplo el trabajo que hizo y que está haciendo Holanda, que está en la desembocadura bueno, por lo menos el Rin es uno de los más grandes de Europa y tiene otros bastante grandes. Muy caudaloso. Y en los años 50, a mediados de los años 50, tuvieron una inundación, pero terrible. Se murió cualquier cantidad de gente, se inundaron un montón de ciudades, y el gobierno como tal, el compromiso del Estado fue, esto no nos debe volver a En pasar. el largo plazo. Y sí, pero desde esa década que iniciaron estudios hasta la fecha, siguen invirtiendo, inclusive en esto, de soluciones basadas en la naturaleza, se han dedicado a ampliar, o sea, a mejorar algunas zonas donde habían restringido los cauces de los ríos y dijeron, no, esto no funciona, al río hay que darle campo. Entonces empezaron a sacar gente y siguen expropiando, sacando gente, o sea, mejorando el sistema para que las inundaciones, cuando se produzcan, las puedan manejar de la mejor manera posible para minimizar Sí, los daños. lo que pasa es que hay unas decisiones de inversión que cuando uno plantea el concepto de largo plazo es realmente en el largo plazo. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer, digamos, las experiencias de países desarrollados,
y en esos temas en Japón, en algunos países europeos, no en todos, ocurre que planifican este tipo de inversiones que tienen que ver con obras ingenieriles que son obras de control de amenaza o obras de mitigación en una visión muy de largo plazo. La planificación muy en América Latina, para no decir que solo Costa Rica, es muy cortoplacista, es en función de si a esta administración le alcanza el tiempo para tomarse la foto en inversión pública, ¿verdad? Y entonces la proyección de la inversión no está pensada de esta manera. Yo, por ejemplo, conocí la experiencia de los japoneses en la recuperación de Kobe y su plan de reconstrucción era para 20 años. 20 años. La planificación que nosotros tenemos de reconstrucción es de 5 años, es de mediano plazo, nosotros como país. Y no es que lo hacemos mal, pero nos faltan muchas cosas. Y ahí es donde yo, cuando oigo a Rafael decir, claro, es que está hablando de Holanda, donde pensaron en una cosa para Sí, mucho tiempo. Para el resto de Sí, existencia del país. Con este tema de la información que se ocupaba para hacer el análisis de riesgo, hacer un análisis probabilístico y demás, por ejemplo, los japoneses pensaron en un proyecto de elaboración de información con plazo a 40 años. Oye usted, a 40 años para contar con la información que se ocupaba para poder valorar riesgo. Y nosotros queremos aprender a valorar de manera probabilística el riesgo y quisiéramos tener los datos de ya para ya y hacerlo ya. Va a ser siempre deficiente si no tenemos una proyección a largo plazo. Y justamente el tema del cambio climático, que es una proyección a largo plazo del comportamiento del clima, debería empezar a promover un cambio de cultura en ese sentido, a planificar en el largo plazo, pero no solamente la construcción, sino las condiciones para esa construcción. Tengo una pregunta porque me queda girando. Y es un poco, en el lenguaje muy popular es, bueno, que yo construyo esto y hago esto para que no se inunde mi casa, pero el que está más abajo, lo resuelva él. Es como un desligue entre esa conciencia social, tal vez. Es que el problema que tienen las inundaciones es que yo no soy consciente del problema que ocasiono. Ajá. Porque el que vive en la parte alta de una cuenca o de una zona, los puede impermeabilizar por su casa porque puso techo y porque no dejó jardín y digamos todas las condiciones Correcto. para incrementar el escurrimiento, pero él no sufre la inundación. No. Porque yo dispongo del agua y la tiro corriente abajo. Entonces, el que sufre la inundación es el que está aguas abajo. Sí. Entonces, yo no soy consciente de que generé un problema. Y eso es parte de lo que deberíamos, como sociedad, entender. El documento que, bueno, este mes cumple un año de haberlo publicado el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que es la guía hidrológica para el diseño de sistemas de alcantarillado pluvial, enfatiza en ese punto, de que yo soy parte del que genera el problema de las inundaciones aguas abajo. Que para que el sistema se convierta en un sistema resiliente, esta es una condición sine qua non. Sí. Tiene que existir esa conciencia para que el sistema en sí se pueda, digamos, mejorar todo el tiempo y estar siempre en evolución. Sí, es que tenemos cosas que son incongruencias sociales, llamémoslas, ¿verdad? Cuando yo construyo una casa y me dicen que el área de cobertura, o sea, yo tengo un lote de 200 metros cuadrados y me dicen el área de cobertura no puede pasar del 50%. Pero entonces yo lo que pienso como área de cobertura es el área de techos. Pero entonces de ahí en el jardín, qué bonito, hice una terraza, pero como no tiene techo, no es área de cobertura. Y puse una losa ahí para el carro y como no le puse techo, no funcionó para que el agua... Exactamente, entonces cuando usted se da cuenta resulta que el 80% de su terreno es impermeable. O sea, lo cubrió con materiales impermeables. Pero yo no soy consciente de eso. Ya. Sí, yo creo que esa falta de conciencia es algo que es importante. Sí, pero partamos del elemento de conciencia. Es que hay un principio básico y es que no hay riesgo cero. El primer principio de conciencia que hay que tener es que no hay riesgo cero. Siempre va a haber algún factor de riesgo. Eso significa, desde el punto de vista de las decisiones, poder entender claramente cuál es el riesgo y lo que decía, cuál es el riesgo tolerable.
lo que decía Rafael, del cual es riesgo tolerable, pero en ese riesgo tolerable está el riesgo que puedo disminuir con las inversiones. Y por ejemplo, la ingeniería nos enseña mucho de cómo trabajar, por ejemplo, elementos de infraestructura con medidas de protección que garanticen la vida útil de esa infraestructura en ciertas condiciones de factores de amenaza y riesgo que están ahí. Y lo que hacen es determinar probabilidad y frecuencia de los fenómenos, etcétera, y por ahí poder tomar algunas decisiones de cómo se debe construir y por ejemplo, relacionado con el tema del agua, las obras que son necesarias para una adecuada escorrentía del agua, etcétera, y poder proteger lo que usted quiera, ¿ok? Y con eso yo mitigo el nivel de riesgo que puedo llegar a tener, pero hay otra parte del riesgo que no, y cuando en eventos máximos, por más buen dique que haya, el dique tarde o temprano se puede ir, Sí, claro. y entonces tengo que saber que en ese momento tienen que haber condiciones de recursos suficientes en el Estado o en la empresa privada para poder recuperarse ante el daño que se provoca, porque hay eventos extremos que nadie los va a detener. Y eso es un elemento de riesgo presente. Lo que pasa es que hay periodistas, hay autoridades que quieren obligar a decirle al profesional de ingeniería y a los que trabajamos en el tema de riesgo que se hicieron las cosas de tal manera que no va a pasar nada. No, sí va a pasar. Sí. Y el concepto, la premisa de que va a pasar es básica para poder tomar decisiones. Entonces, después del riesgo que puedo evitar, es el riesgo que puedo transferir. Y cuando ya no puedo hacer ninguna de las dos cosas, es el riesgo que tengo que asumir. Y ese riesgo tengo que aceptarlo. Por ejemplo, en producción agrícola, las empresas transnacionales eso lo tienen muy claro. Y alrededor del tema de inundaciones, por ejemplo, en zonas bananeras, a propósito de nuestra vertiente atlántica, ese riesgo está estimado. Pero en esos periodos de recurrencia los tienen calculados para que el periodo en que no ocurre o que los riesgos menores, la rentabilidad sea suficiente Para soportar la para otra. soportar la pérdida Claro. que voy a tener cuando el evento máximo Claro. ocurrió. Nosotros, en la lógica cotidiana, doméstica, ese tipo de elementos no los tenemos tan claros. Claro, Sí. pero la probabilidad, dicen los que saben de matemáticas, siempre es mayor que cero. Sí. Señores, luego de las emergencias somos más pobres. Sí. Perdemos infraestructura porque no recuperamos toda la infraestructura que se dañó. Y para muestra un botón, tenemos no sé qué cantidad, debemos de ser el país que debe tener tarjetita de cliente frecuente de los puentes Bailey. Sí, sí, de hecho, sea de paso, en estos días hubo un evento, ¿verdad? Sí, Y estamos trayendo, no me acuerdo cuántos, pero... sí, porque en principio debería ser algo así como, está bien, de momento y para paliar la emergencia, yo lo pongo. Pero que me recuerde ahí en la radial que comunica Matina con la ruta 32, no sé si ya lo quitaron, pero ahí había un puente Bailey. No, todavía está, ahí está. todavía Ahí está. La entrada materna todavía está el puente. Bueno, ese puente Bailey lo colocó un compañero mío de la universidad, como en los años 80, creo, cuando salió, se graduó, trabajó en el MOP. Ajá. O sea, ese puente debe tener 40 años de estar ahí, Sí. pero era temporal. ¿Ya? Entonces, es infraestructura que no recuperamos. Tal vez el ejemplo no sea muy bueno en el sentido de que no es una radial de alto tránsito. Entonces, pues, si yo voy para Matina y alguien viene saliendo y me ganó la entrada al puente, pues yo espero y paso y no hay problema, ¿verdad? Pero ahí debería ser, eso siendo una calle de doble vía, debería haber un puente de doble vía. Nos gana la impronta de póngame el puente ya y la falta de paciencia que a veces tenemos para poder hacer las cosas bien. Yo querría matizar un poquito la Sí. respuesta que diste en términos de la capacidad, porque usted dice, somos más pobres. Eso tiene que ver con nuestras capacidades, justamente el tema de resiliencia. Y a propósito, vea que la palabra resiliencia puede prestar para muchas cosas. Ahora existe un concepto de resiliencia financiera. ¿No? Sí, que es el tener los recursos, contarlo con los recursos, la previsión de recursos suficiente para poder hacer la recuperación. Te lo voy a decir así, en términos del pasado, teníamos más capacidad que ahora para invertir, para recuperarnos ante situaciones de emergencia. El Estado tenía capacidad. Hace 20 años en la Universidad de Costa Rica, un economista, un amigo de nosotros, Marco Adanson, hizo un trabajo con los datos que teníamos nosotros sobre pérdidas y era un tema de admiración que incluso los organismos financieros volvieron a poner los ojos en Costa Rica.
porque en muchos países, sobre todo en países en zonas de subdesarrollo y demás, la capacidad de la recuperación de esos países ha dependido de la cooperación internacional o de los préstamos de los organismos financieros. ¿Y por qué pusieron los ojos en Costa Rica? Porque en Costa Rica no recurríamos a préstamos, tiempo pasado, no recurríamos a préstamos y no éramos sujetos a la cooperación para poder recuperarnos. ¿De dónde tomábamos? De los recursos del Producto Interno Bruto, o sea, lo que recogía el Estado, la recaudación fiscal, que a través de la inversión del Estado, por ejemplo, a través del Fondo de Emergencia, lográbamos la recuperación. ¿Que era suficiente la inversión? Tal vez no, pero respondíamos y dábamos la cara para la reconstrucción. Y la la profecía que hizo Marco Adamson es, de aquí a 20 años, eso fue en el 2008, de aquí a 20 años hemos perdido esa capacidad de recuperación, que significa que el Estado tenga los recursos para poder recuperarse. Hoy en día, y lo puedo decir con elementos de prueba, estamos recurriendo al préstamo. Todavía no somos objeto de la cooperación, ¿verdad? No nos dan suficiente plata a la cooperación como para recurrir a préstamos, pero la mayor parte de la inversión que estamos haciendo en materia de reconstrucción es recursos de préstamos, lo cual es un síntoma. Entonces, justamente para hablar de resiliencia financiera, hemos puesto los ojos en eso para hablar con todo el sector financiero para ver cómo generamos un arsenal nuevo, diferente de instrumentos y de mecanismos de financiamiento que el Estado pueda tener para no ser tan dependientes de préstamos. Y ya hay un reconocimiento absoluto que está aquí presente. Y es que de alguna manera, porque hemos como Estado generado cierta alcahuetería con el fondo de emergencia. Se viene el daño, invierto para recuperarlo. Hoy en día estamos haciendo esfuerzos para invertir de tal manera que el tipo de infraestructura que se construye no se vuelva a dañar, lo cual es una infraestructura más cara. Todo muy bien, pero no podemos seguir alcahueteando. Por ejemplo, las municipalidades, de que siguen repitiéndose los daños en la infraestructura vial a cargo de las municipalidades, y cada vez que viene una emergencia, bien, nos presentan los datos de pérdidas y vamos y les resolvemos. No, hay que tomar decisiones de uso de suelo, hay que tomar decisiones de inversión adecuada. Y un elemento importantísimo alrededor del tema de riesgo y lo que pasa con el tema del agua. No es posible la planificación de uso del suelo basado nada más en los criterios de un municipio en particular. Las propuestas son con un enfoque de cuenca y planificación mancomunada por municipalidades que comparten una misma cuenca y la misma problemática. Entonces, hay que pasar la factura, para decirlo de otra manera. Hay que hacer responsable a quien genera el riesgo para que absorba una parte del riesgo, y ahí está la empresa privada, estamos nosotros como ciudadanos cuando decidimos construir una casa, ¿verdad? Y entonces no le podemos cargar al Estado la posibilidad de recuperar la casa si se dañó. Tenemos que tener un seguro. Claro. Y si es que no tenemos la capacidad de tener en el banco la platita guardada para construir la casa nuevamente, ¿verdad? Tenemos que asumir ciertas decisiones que tienen que ver con nuestra resiliencia alrededor de esto. No me extiendo más por razones del tiempo, pero hay mucho que decir sobre esos cambios que tenemos que tener, cambios de cultura y de responsabilidad colectiva alrededor de este tema. Tal vez para cerrar ese punto y muy rápidamente también, yo creo en la planificación por cuenca, pero tiene que haber primero y antes de la responsabilidad municipal, tiene que haber un plan nacional de cómo voy a usar ese territorio. Y pongo un ejemplo, digamos, de Reventazón tiene 3 embalses. Los embalses no son de Cartago o de Turrialba o de Siquirres, son del país y son para generar energía para todo el país. Entonces hay un enfoque nacional que me va a decir, mire, la cuenca del Reventazón la voy a usar para esto, y la cuenca del Tempisque para esto otro, y la del Zigzaola para esto. Y somos un país pequeño, sí, digamos, para como segregarlo tanto, ¿verdad? Porque sí, porque entonces dentro del plan nacional ese de uso del territorio, muy bien, entonces dentro del territorio de cada gobierno local, esto es lo que puedo hacer propiamente, y eso se ajusta al enfoque nacional macro, donde yo asumo la responsabilidad que me corresponde dentro del desarrollo de esta pero en el marco normativo,
la responsabilidad sobre la planificación del territorio se le da a las municipalidades. Sí. Entonces está totalmente atomizado. Sí, es una segregación. Y la Contraloría a propósito ha insistido mucho, no hoy, hace 30 años para acá, ha insistido mucho en la necesidad de que alguien, un organismo rector desde el nivel nacional, debería dar las pautas de esa planificación a nivel nacional. Ciertamente es un tema apasionante, ¿verdad? Totalmente. Y, bueno, pues en algún otro momento creo que podríamos seguirlo conversando por acá, pero al final se nos acaba el tiempo. Así que, don Carlos, don Rafael, muchísimas gracias por estar por acá. Gracias a vos, Francisco. Es un Ha sido- gusto, es un gusto. Sí, sí, la es verdad. es un gusto, es un tema que creo que amerita, pues, no solo esta conversación, sino inclusive una discusión más amplia a nivel nacional. Claro, y poner en conciencia que también, don Carlos decía ahora, que tal vez nos falta un poco. Así que, bueno, agradecerles nuevamente y gracias a todos y a todas ustedes. Este fue un conversatorio técnico del Colegio de Ingenieros Civiles. Nos vemos. Hasta luego.